Creo que Sí, sí. doctor, yo lo veo Gracias. perfectamente. Miren, ok, hola. Algunas cosas, yo soy Enrique Herbert Pucheta. De nueva cuenta, aquí está mi contacto académico. De nueva cuenta, yo preferiría que se pudiera eventualmente hacer la vinculación con ustedes de correo académico, o sea, correo alumno IPN a través de jherbertp@ipn.mx. De hecho, pues si ustedes conocen, esto ORCID vamos a decir, es el Facebook de los investigadores. Es básicamente una base de datos donde uno puede consultar quién ha publicado qué. Ese es mi espacio donde tengo algunas de mis publicaciones, bueno, de hecho todas. Y bueno, de hecho yo también suelo diseñar contenidos en redes sociales, básicamente Twitter e Instagram. Instagram es Herbert-NMR y el otro es Relaxo Roboto. Luego les explico por qué. Traté de ser muy rápido. Ok, bueno, yo de hecho tuve oportunidad de hacer mi doctorado en física aplicada, en resonancia magnética nuclear de estado sólido, en Sorbona, en la Universidad de Sorbona, en Francia. Y bueno, de hecho sí, fue más física aplicada en resonancia magnética nuclear en estado sólido. Y bueno, también aprovechando, esto es con fines de la charla motivacional. En 2010 se inauguró en Lyon, Francia, el equipo de resonancia magnética nuclear más potente del mundo. De hecho, el incremento en los equipos, en los espectrómetros de resonancia magnética nuclear, una de las condiciones es tener un campo magnético que a medida que va incrementando, se puede obtener mayor resolución y sensibilidad, pero más o menos para tener una idea, se debe de agregar alrededor de 1.5 a 3 millones de dólares por cada 100 megahertz o cada serían cada 4 o 5 teslas de incremento en campo magnético. En su momento llegó a ser el campo magnético más potente del mundo en Lyon, Francia. Aquí está la publicación en Science, que se llama Breaking the Billion Hertz Barrier. Y bueno, yo tuve la fortuna de ser el primer latinoamericano que invitaron, bueno, tuve oportunidad 2 veces de ser invitado a hacer algunas implementaciones en resonancia magnética nuclear, estado líquido, estado sólido. De hecho, algunas de las secuencias, de los experimentos que se implementan en la red de infraestructura de RMN de muy alto campo, son experimentos que tuve oportunidad de publicar. Y lo digo por lo siguiente, lo digo por lo siguiente, ok, algún collage, estos son equipos de resonancia de diferentes campos magnéticos, diferentes aplicaciones. Esto es hacer estado líquido para hacer metabolómica. Estos son utilizados en biología estructural. Esto es imagenología. Esto es resonancia magnética nuclear en estado sólido. Y lo digo en lo siguiente. Bueno, si luego quieren consultar las páginas de esta compañía monopólica Bruker, que son justo los que tienen ahora el monopolio en resonancia magnética nuclear en Occidente. Esto fue con esta introducción concreta. No sé si ustedes lo sepan, y se han hecho muchos comentarios muy atinados en términos de sentirse orgulloso de ser politécnico. La infraestructura más grande de RMN de México, ¿dónde creen que se encuentra? En el IPN. Son 750 megahertz en el Centro de Nanociencias de Micro y Nanotecnología. Aquí algunas aplicaciones que llegamos a desarrollar. Esto no lo van a encontrar no TEC, no UNAM, no nada. Nosotros somos los que tenemos la infraestructura más potente del país. Y de hecho tenemos, en cuestión de infraestructura para diferentes aplicaciones, no hay nadie que le gane al Politécnico en resonancia magnética nuclear. Entonces, entenderán la obligación que tenemos para poder transmitir ese conocimiento, porque son ustedes los siguientes tomadores de decisiones o científicos de aplicaciones o tecnólogos que van a utilizar justo esta tecnología para poder bueno, hacer desarrollos. Aquí justamente este es el equipo que tenemos, que dice
hacen 600. Este es el equipo que tenemos ahí en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, de campo magnético más potente. Justo este es uno de los que mencionaba la doctora Alicia. Entonces, diría yo que sí hay que sentirse muy orgulloso de la infraestructura y tenemos una gran obligación. Espero que vean en dónde puede estar la ventaja competitiva que tenemos. Ok, en muchas áreas, justo hablaremos cada uno, y han hablado las áreas de experiencia de cada uno de mis colegas. En el caso de resonancia magnética, pues no tenemos competencia o sea, en términos de infraestructura. Eso no va a ser para siempre. Tenemos que tomar esa ventaja y eventualmente tenemos que justamente poder hacer el desarrollo de aplicaciones muy rápido. Estos son algunas de mis líneas de investigación: difusiometría, biología estructural, de hecho, implementación de nuevos experimentos o de metodología por resonancia magnética nuclear en estado líquido, en estado sólido. Tengo una especial fascinación por lo que se llama espectroscopía de campo local de resonancia magnética nuclear en estado sólido. Pero bueno, lo que justamente donde hemos tenido los avances más significativos es justamente en la implementación quizás de la primera plataforma de metabolómica basada en resonancia magnética, espectrometría de masas con un acoplado a un método de separación, es decir, HPLC o gases, y justamente también con algún tipo de infrarrojos, particularmente infrarrojos cercanos, que es donde estamos haciendo una explotación de infraestructura nacional muy, muy rápido. En términos de lo que es esto de metabolómica basada, de hecho aquí es conjuntar una técnica espectroscópica o espectrométrica que a su vez está acoplada puede estar acoplado a un método de separación, entiéndase cromatografía, combinado con inteligencia artificial, de hecho, concretamente lo que se llama machine learning, deep learning o sistemas de redes neuronales. Justo lo que hacemos son entrenar sistemas de inteligencia artificial para que pueda nosotros, dando un montón de espectros de RMN o espectros de infrarrojo o espectros de masas, los inyectamos a justo de algún tipo de sistema en particular donde estamos haciendo una variación de una variable en particular que se llama variables discriminantes. Lo que hacemos es que una red neuronal identifica esas minucias para poder generar modelos muy robustos de identificación y cuantificación de algo en concreto. Algunos ejemplos. Bueno, para hacer esa primera introducción, yo soy el representante de la delegación de México ante la Organización Internacional de la Viña y el Vino. De hecho, soy también delegado de la Comisión de Salud y Seguridad de México ante la OIV y también, de hecho, represento a México en enología en diferentes áreas. Miren, muy rápido. Esto es una típica asamblea de la Organización Internacional de la Viña y el Vino. Esto es en Suiza. Somos una delegación pequeña, pero hemos hecho suficientemente ruido. Tenemos acreditación por parte de la Embajada de México en Francia. Justamente, si alguno tiene interés en estos detalles, visitar por favor la página de Twitter de la OIV, y ahí justamente hay videos de algunas metodologías que hemos implementado en el mundo enológico. También tanto lo que fue en el Congreso de Uruguay como en el Congreso de Suiza. Eventualmente también tuvimos una oportunidad de presentar innovaciones en una feria internacional del libro de Guadalajara. Aquí está la liga, si les interesa se las paso. Concretamente, donde utilizamos esta metabolómica. Aquí hay una fiche de la Comisión Europea en 2013, esto es 2017, pero esto venía desde 2013, diciendo, oigan, vamos a hacer resonancia magnética nuclear para autenticar calidad y para trazar la calidad y la autenticidad de vinos. Ah, suena muy bien. Entonces, bueno, muchos pasos, pero ok, al final la historia fue que México, a través de mi persona, pudimos coordinar a las delegaciones alemana, francesa, rusa, italiana y española para poder, en 2020, en pandemia, poder publicar el método de prueba internacional, hoy, bueno, 16, 18, 2020, que es justamente el primer método para detectar algunos metabolitos por resonancia magnética nuclear, y justamente las referencias de los métodos de adquisición fueron avalados por los 49 Estados miembros de la OIV, y justamente es lo que llamamos como el método para obtener la huella dactilar del vino. Entonces, ahora viene un círculo muy virtuoso porque ahora hay que implementar esta metodología en todos los Estados miembros.
De hecho, bueno, es una buena noticia también aquí, es de que justamente un requerimiento del secretario de Agricultura, el doctor Víctor Villalobos, bueno, me han designado como el coordinador científico del próximo Congreso Mundial de la Viña y el Vino, que se va a llevar a cabo en México. Es la primera vez que México ostenta un congreso. Obviamente estamos muy contentos. Esperemos, esto va a ser en Ensenada, va a ser en Día de Muertos, y bueno, esperemos desarrollar un montón de aplicaciones, porque justo algo de lo que nos podemos jactar es que la tecnología de análisis de vino por RMN justo nació en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas en el equipo de 600 MHz. Entonces, sí, lo que quiero decir es que con la ventaja que nos da una infraestructura tal como RMN, se pueden generar aplicaciones que podemos aplicar en cualquier parte del mundo. Entonces hay que sentirse extremadamente orgulloso de esa infraestructura. Y bueno, por ejemplo, algo muy concreto. Recientemente hemos publicado este estudio en esta revista arbitrada Foods, en donde justamente, ya que mostramos cómo con una serie de espectros de RMN de vinos de diferentes regiones, podemos obtener una huella de origen geográfico y calidad, que lo sabemos hacer muy bien en vinos. Que primero el objetivo era, vamos a construir la base de datos metabolómica de vinos mexicanos, y con ella vamos a tratar de construir un sistema un poco más challenging, por obvias razones, mezcal, y justamente poder identificar geográficamente el mezcal. Entonces, bueno, utilizamos mucha infraestructura y plataformas de deep learning, de inteligencia artificial, que justo procesamos los datos de RMN, en donde justamente pudimos obtener estas primeras huellas. Concretamente, pudimos obtener la primera huella metabolómica de orígenes geográficos de vinos mexicanos, Baja California, Coahuila, Querétaro. Eso quiere decir que si yo ahorita llego un vino con hacia ciegas, al menos yo te puedo decir si es de Baja, de Coahuila o de Querétaro. Si es de, no sé, de Chihuahua, habrá que construir la base de datos. Justo esto está en continuo crecimiento. Con esta aceptabilidad del modelo del 96%, dijimos, bueno, y si aplico el mismo método de mezcales, ok, esta es la realidad. Puedo distinguir peor, pero aún así puedo distinguir orígenes geográficos de diferentes mezcales. Aquí justamente, muy rápidamente, está el requerimiento que nos daban algunos del Consejo Regulador del Mezcal. ¿Cómo le vas a hacer para, cómo harás para identificar mezcales poblanos y oaxaqueños? Claro que hay una región donde hay una incertidumbre, entonces hay que detectar justamente esa incertidumbre, es la que tú deberías de tener cuidado en decir, los mezcales que se encuentran en esta región, más bien olvídalos. Ajá, perdón, antes de continuar, Juan Carlos, ¿querías decir algo? Sí, doctor, no sé, digo, si al final del curso pudiéramos acceder a una pequeña práctica de cata de vinos o de mezcales y de los que ya tienes denominación, yo no me enojo, no sé, y yo no enfocarnos me con tu enojo. experiencia y decirnos que tú nos ayudes a decir de dónde es, ¿no? Entonces, no sé, chavos, ¿qué opinan? Pero Yo no me enojo. yo me alegraría de hacer esa práctica también al final del curso. Gracias, es excelente idea. Yo no me enojo, espero comentarios echados aquí en vivo, ¿eh? Y bueno, gracias, vale, ahí empiezan a Es cata, llegar. chavos, Ok, nada más. eso es, ok. Es Nos invita a Ensenada, profe, y ahí le caemos, ¿eh? Apoyar. No, con todo gusto. Es que justamente ahorita tenemos el requerimiento de presentar las innovaciones de aquí a mayo. En mayo se van a realizar. Vamos a hacer el programa. De hecho, ya tenemos el programa del Congreso. Se llama, se llama Sustentabilidad, COVID y Cambio Climático. Eso es lo que son los tres temas centrales que vamos a hablar. Y justo también vamos a hablar de cómo fue la resiliencia mexicana de la industria vitivinícola frente a COVID. Pero algo que también podemos decir es que este tipo de tecnologías, justo donde combinas alta tecnología como RMN y con Deep Learning, Machine Learning, es lo que justamente nos está ayudando. Se abren nuevas aplicaciones. Por ejemplo, recientemente está el cuestionamiento: ¿es que el vino, después de ser producido, se utiliza un tipo de tecnología microbiológica para quitarle el grado alcohólico y que sea un vino desalcoholizado? ¿Es que esos vinos sí, no, y por qué? Y la respuesta del sí vino a través de RMN.
Y justo, por ejemplo, ¿en dónde se abren nuevos mercados? Imaginen ustedes que hay ahorita un mercado islámico que está emergiendo, que no consumen alcohol, pero quieren tener la experiencia sensorial de degustar un buen vino. Les recuerdo que el Mundial de Fútbol de este año es en un país de corte islámico. Entonces, justo ese tipo de pruebas analíticas para poder hacer cuestionamientos modernos, lo pudimos desarrollar, la tecnología de base, en CBIPN. ¿Okay? Entonces, eso por un lado. Y justo ahorita aprovechando rápidamente, antes de pasar a una prueba que podría complementar muy bien con la tecnología que utiliza la doctora Alicia y el profe Juan Carlos, y de hecho también el profe Alfredo, es en términos de variedad, no hay ningún empacho en poder distinguir entre Cabernet Sauvignon y Merlot mexicano. Ahí está. Pero justamente entre las diferentes variedades de agaves, ahí claramente hay un problema porque justo estamos identificando una mala práctica. De hecho, los mismos poblanos o oaxaqueños nos decían, ¿cómo le vas a hacer para identificar? Si yo, oaxaqueño, llego, me agarro un mezcal poblano, un agave poblano, lo traigo a Oaxaca, hago todo el proceso y lo vendo como mezcal oaxaqueño. ¿Cómo ves? Pues justamente la técnica es suficientemente robusta para poder hacer esa identificación. Bueno, esto me lo salto un poco, algunas aplicaciones fuera de México. Esto a lo mejor sí es relevante. Justo con la UTLAB, con la que hoy es rectora, ustedes quizás sepan los problemas de la UTLAB. Ellos en la UTLAB tienen un equipo de resonancia más pequeño, pero tienen un convenio con Jumex para poder hacer autenticación de jugos. Lo que pasa es de que tenían la tecnología, pero no tenían el saber cómo poder tener un modelo suficientemente robusto para poder autenticar jugos de que sí son concentrados, diluidos, o sea, a fraudes en jugos. Entonces, justamente nosotros como especialistas en resonancia magnética nuclear asistimos a Jumex y a la UTLAB y justo generamos un modelo metabolómico altamente robusto para poder distinguir, esto fue fácil, jugos de diferentes frutas, eso no fue complicado. Esto fue la parte complicada, distinguir entre jugos comerciales, concentrados, néctares y purés, es decir, una metodología para autenticar el jugo. El primero en México se desarrolló en NCB, pero lo aplicamos justo en un equipo especializado para detectar jugos. Entonces, lo que quiero que vean es que el saber en resonancia magnética nos abrió la puerta para que otras universidades, entiéndase UTLAB, o entre otras tantas, nos digan, oye, ¿podemos hacer esto? Claro que se puede. Y ahí está, y justamente ya empezamos a aplicar. Y en el caso de vinos, pudimos desarrollar una técnica para poder identificar vinos de la misma variedad, del mismo origen geográfico, pero fermentados de diferente manera. De hecho, el azul son con levaduras convencionales y rojo y verde son con levaduras utilizadas para desalcoholizar el vino, de hecho, hacer una reducción por el siguiente problema. Cambio climático. Con cambio climático hay un incremento en grados Brix en uvas. Con el incremento de grados Brix en uvas, ¿qué sucede? Empieza a haber vinos con mayor grado alcohólico. ¿Y qué pasa? Si tú presentas ese producto más alcoholizado, no pasa por impuestos. Entonces, Alemania empezó a diseñar tecnologías basadas en organismos genéticamente modificados. Eso es ciertamente difícil pasarlo en México en este periodo, no sé si eso vaya a cambiar, pero justo lo que nosotros utilizamos son coinoculaciones. De hecho, en colaboración con Casa Madero y con Bodega Santo Tomás, hemos podido diseñar el primer método microbiológico para coinoculando con levaduras específicas, reducir hasta un grado, hasta un por ciento, el grado alcohólico volumétrico, pero en escala industrial, es decir, con toneladas de uva. Eso fue la gran innovación que vamos a presentar también en el Congreso Mundial, todos los detalles. Y justamente, bueno, ahí está un pequeño zoom de lo que estoy hablando. Y hemos evaluado justamente el carácter de la reducción del grado alcohólico. De hecho, nada más para justo lo que decía para el profe Juan Carlos es, tenemos muy bien montada la parte de metabolómica basada en resonancia magnética, por cierto, salud, pero justamente con un equipo que conocen muy bien mis colegas, con un equipo, de hecho es un UPLC, o sea, una cromatografía de ultra alta performance acoplado a una espectrometría de masas de muy alta resolución. Estamos siendo los primeros en desarrollar una técnica metabolómica, esto con la UDIVI,
para poder distinguir dos cosas. Una, de hecho, aquí en este caso estamos mostrando lo que llamamos la añada de este producto que quizás ustedes conozcan, los extractos de leucocitos humanos, el transferón. Pero vamos más lejos. Nuestro objetivo central, ustedes lo saben, es poder autenticar, poder darle un sello de autenticidad al transferón politécnico respecto a los transferones chafas que uno encuentra por ahí en radio y televisión. Justamente ustedes saben, hay una disputa en este momento y esto nos está llevando concretamente a que podamos redefinir a nivel internacional lo que son los atributos críticos de la calidad, lo que son justamente las operaciones unitarias para poder formar esto que hoy se comercializa como un producto, como un coadyuvante alimentario, a darle todos los atributos críticos de calidad para poderlo comercializar como un fármaco. La sinergia está dada, hemos tenido al momento 6 publicaciones con la UDIVI y justamente todas basadas en utilizar esta tecnología ómica, en donde utilizamos una técnica muy robusta como espectrometría de masas o resonancia magnética nuclear, acoplado a sistemas de inteligencia artificial para poder hacer estos análisis metabolómicos para poder hacer estas distinciones. Bueno, tal vez no tenga tiempo para lo demás, pero antes de pasar al curso, para poder atender sus preguntas, bueno, yo de hecho tengo ya un pequeño grupo de investigación donde hacemos espectroscopía de campo local, estado sólido, metabolómica, biología estructural, etcétera. Justo mis estudiantes, aquí están, algunos de ellos, algunos de los de mi antigua casa, que era la Universidad Autónoma Chapingo, están en un programa que se llama Cátedras CONACYT, colaboradores, ciertamente, pero como decía la doctora, bueno, esta es mi familia hoy en día y espero que se permanezca. Hay que agradecer siempre la infraestructura. Y ciertamente, bueno, no sé, me gustaría escuchar si tienen alguna duda antes de pasar justamente a lo que son rápidamente, lo que yo tenía contemplado como un método de separación, justo algunas notas de lo que podrían ustedes tratar de extraer a mayor detalle de la práctica de factores que influencian los métodos de separación. ¿Alguna duda de lo que he presentado al momento? Parecía que no. Bueno, muy rápido. Lo decía la doctora, y sí, una disculpa, ustedes ya lo vieron, no tengo que decir, no hice completamente bien mi tarea, no se ven los números, ahí yo tengo un tache, pónganme tache, de acuerdo, se me olvidó la numeración, no lo olviden ustedes, yo ya tengo mi tache, no lo hagan ustedes. Bueno, lo anterior es, ahora sí, hay que tratar de explotar lo mejor que se pueda. Cromatografía justamente viene, no me considero propiamente un experto, pero es justamente voy a tratar de darle unas notas pertinentes. Yo trato de basar mucho de la enseñanza que doy justo en la etimología de la misma. Cromatografía viene justo del griego croma color, grafé escritura, es de escritura del color. Y justamente nuestro amigo Mikhail Sweat, espero que le vean cómo nos guiña el ojo, fue el primero en implementar justamente este método de separación para justamente separar caroteno de xanthofilia, y de diferentes clorofilas, justamente hacer este método de separación. Ya lo verán ustedes, ustedes tienen una gran oportunidad con mis 3 colegas que son expertos en diferentes ramas de la cromatografía. Cada uno lo aplica en diferentes aplicaciones, tanto de investigación, desarrollo e innovación, o de transferencia tecnológica. Todo esto de hecho, al menos 1/3 del curso de métodos se va a basar en estos métodos de separación. Justamente yo lo que quiero, donde estaremos hablando ustedes y a lo mejor una relevancia de esta diapositiva sería que justo nosotros estaremos viendo las bases de la cromatografía de líquidos en planar, justamente basado en cromatografía en capa fina o thin layer chromatography. Y justamente alguna de esas bases de lo que estaremos viendo, nosotros estaremos analizando las bases de hacer cromatografía en capa fina. Y bueno, hay algunas notas pertinentes que hay que decir. Muy rápido quizás. En todas las cromatografías vamos a tener una fase estacionaria en donde tendré yo una mezcla de productos, aquí por ejemplo A y B, notablemente con una coloración ligeramente verde, en donde al hacer justamente, al eluir una mezcla
de A y B o el número de componentes que tenga de A y B dentro de una fase estacionaria con la ayuda de una fase móvil. Entonces, justamente lo que veremos serán diferentes equilibrios de A y B dentro de la fase móvil y la fase estacionaria en función del tiempo, en donde en función de esos equilibrios podré tener como tendremos, encontrar unas condiciones óptimas del equilibrio A, fase móvil, fase estacionaria, y B, fase móvil, fase estacionaria. Justamente lo tendremos que favorecer condiciones cromatográficas para justamente poder tener un método de separación de A y de B. Entonces, justamente de lo que suceda dentro de el sistema cromatográfico, fase móvil, fase estacionaria, en función del tiempo, justo en una cromatografía estándar, en función del tiempo, tendremos la detección por algún método del analito A y del analito B en el tiempo respectivamente T3 y T4, y justamente tendremos señales tipo gaussianas, que justamente tendrán una media, una desviación estándar, una altura, un máximo, y justamente eso es lo que eventualmente con mucho más detalle en su clase de teoría y eventualmente aquí con mis colegas expertos, veremos justamente las propiedades de un cromatograma, es decir, una señal dependiente del tiempo, donde justamente tuve una interacción de N analitos con una fase estacionaria y una fase móvil, y en función de ese equilibrio, tendré yo un cromatograma dependiente del tiempo, en donde justamente haré yo los análisis correspondientes de la eficacia de la separación en términos de resolución, selectividad, factores de retención, etcétera. Todos esos detalles dependen de estos equilibrios, equilibrio del analito A, fase móvil, fase estacionaria, y B, fase móvil, fase estacionaria. A lo mejor un muy buen paréntesis es que en otras universidades, este curso sería un curso equivalente de química analítica superior. Se asume que en un curso de química analítica elemental, ustedes saben, van a analizar eléctricos, es decir, van a poder entender equilibrios pH, equilibrios ácido-base, equilibrios redox, equilibrios por complejometría, en todavía un poquito más avanzado, equilibrios simultáneos, redox ácido-base, redox complejos, ácido-base complejos, y todavía más avanzado, justamente verán equilibrios en métodos de separación, que justo es el caso. Para ponerlo en contexto, esto es un curso avanzado de química analítica. Ahorita tendré una nota que quizás les hará algo de risa. Justamente lo que tendremos en un cromatograma, y eso lo veremos con cierto detalle, cada uno de los picos tendrá un tiempo de retención y justamente lo que tendremos es, habrá un analito que no tendrá una interacción con la fase estacionaria, que rápidamente eluirá de la columna cromatográfica, y justamente ese analito que sale sin interacción con la fase estacionaria, esto se le llama tiempo muerto. Tiempo de retención de cada uno de los analitos respecto al tiempo muerto, a esto se le llaman factores de retención. Y justamente factores de retención son indispensables para poder hacer los cálculos correspondientes de una separación cromatográfica. Parte de justo esas variables que ustedes van a analizar en su práctica, de factores que afectan. Por ejemplo, se habla de la polaridad, de la concentración, pero creo que sería importante que ustedes vieran, ahorita veremos cuál es el equivalente de estos factores de retención justamente en una cromatografía de capa fina. A mí, desde mi punto de vista, entender los principios físico-químicos, para mí puede ser una buena estrategia. No necesariamente se necesita ese enfoque, puede ser un enfoque más fenomenológico, pero lo que quiero sensibilizarlas y sensibilizarlos es que el primer principio, valga la redundancia, de una separación cromatográfica es un principio físico-químico. Entonces, que se basa en un equilibrio de cada uno de esos analitos, fase móvil, fase estacionaria, y un descriptor adecuado de esos equilibrios son estos factores de retención, K'A, K'B, que dependen de esos tiempos de retención y tiempos muertos. Otro concepto quizás interesante que debemos de saber es justo platos teóricos. Y este concepto quizás lo hayan visto con precisión en alguna de sus orgánicas precedentes cuando vieron, por ejemplo, destilaciones.
Justo cuando tenemos un diagrama de fases, para tener justamente una separación de dos líquidos por un método de destilación, justamente lo que tenemos es un equilibrio fase líquido, fase gaseosa o fase vapor, líquido, vapor, líquido, vapor. Justamente ese número que se tiene de número de equilibrios, eso es a lo que se le denomina como un número de platos teóricos. Ahora, una mejor destilación es aquella que tiene mayor número de platos teóricos y comprendo que el concepto puede ser no tan evidente de comprender. Sin embargo, espero que se entienda de la siguiente manera. Mayor número de equilibrios líquido-vapor, 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 me va a otorgar una separación de los dos sistemas líquidos más eficaz. Esto tiene un mayor número de platos teóricos. Noten ustedes también que hay una altura entre fases, líquido, vapor, líquido, vapor. Y aquí, líquido, vapor. Se ve que la altura es mayor. Justamente a esto se le denomina altura de plato teórico. Entiendas entonces que una mejor separación, cualquiera que sea, destilación o en una cromatografía, es aquella que tiene mayor número de platos teóricos y menor altura de plato teórico. Justamente ese es un perfecto descriptor del equilibrio fase móvil, fase estacionaria, el número de platos teóricos que comprende la relación inversa que hay. H es la altura de plato teórico y L es la longitud, en este caso, de la columna de destilación, pero nosotros lo veremos reflejado en la longitud de la columna cromatográfica. Esto lo veremos. Y justamente aquí viene la parte que a mí me gusta. Esto es una fiche de un curso típico de mecánica estadística, que es justo las relaciones matemáticas que describen con precisión lo que se estoy poniendo. Es un poco para alegrar la velada. Un curso de mecánica estadística puede empezar de la siguiente manera. Con la siguiente precaución. Ludwig Boltzmann pasó mucho tiempo estudiando mecánica estadística, muriendo en 1906 por su propia mano. Paul Ehrenfest, que continuó el trabajo, murió similarmente en 1933. Ahora es nuestro turno de estudiar mecánica estadística. Posiblemente sea inteligente acercarnos al objeto de estudio cuidadosamente. Justo lo pongo porque entender estos tipos de equilibrios compete específicamente a la mecánica estadística. No queremos aproximarnos a ese nivel, pero sí podemos tener el suficiente nivel de acercamiento para poder entender este tipo de expresiones que comprenden equilibrios en dos fases. Ustedes lo verán en su curso de teoría, creo que usted, y con mis colegas que, vaya, que tienen una gran experiencia. Ahí están todas las relaciones indispensables para poder determinar factores de retención, coeficientes de distribución, selectividades, resoluciones, número de platos teóricos, altura de plato teórico y tiempo de retención. Son los elementos básicos para poder definir cualquier cromatografía. Capa fina de alta eficacia, columna, de hecho, afinidad, exclusión, todas se basan en los mismos principios mecánico-estadísticos. Y ojo, importante, sí, como lo mencioné al principio, factores tan sencillos como los tiempos de retención, es decir, un valor experimental. Puedo derivar, por ejemplo, aquí un factor de retención. Del factor de retención puedo justamente, y puedo también de los tiempos de los cromatogramas, puedo también obtener una selectividad con factor de retención y selectividad. Puedo yo obtener resolución y todas las ecuaciones que van conllevando. Ahora, quizás falta para cerrar la pinza. ¿De dónde se ve la cromatografía en capa fina? Justo nosotros veremos durante el curso de métodos diferentes cromatografías en función de justo la polaridad del sistema. En función de ello, podemos ver justamente absorción, reparto, intercambio iónico. Veremos también reparto en fase normal, reparto en fase reversa, que son las cromatografías más utilizadas. Y en función del peso molecular, veremos cromatografías de exclusión por tamaño, donde veremos penetrabilidad en gel o filtración sobre gel. Justamente este diagrama puede ser de utilidad para poder comprender los procesos cromatográficos en función de las variables mínimas de mecánica estadística que hemos visto, que describen equilibrios de analitos en dos fases. Ahora, justamente la cromatografía de capa fina está comprendida dentro del conjunto de adsorción.
veremos justamente algo que me gustaría escuchar detalles sería qué tipo de fase estacionaria podemos encontrar, cómo se llaman este tipo de fases estacionarias y qué tipo de equilibrios vamos a encontrar. Ahora, justamente en función de lo que hemos visto, noten ustedes que hay condiciones específicas, también esto lo verá cuando vean, también la gente que vea cromatografía de reparto, un poco más adelante, verá justamente la diferencia en polaridad que puedan tener los diferentes analitos en términos de quién es la fase móvil y quién es la fase estacionaria. Recuerden que voy hacia la traducción de esto hacia una la cromatografía en capa fina. Esto se llama la ecuación de Van Dinter. Justo es en donde uno se puede perder, tampoco no es tan difícil. Habla de difusiones longitudinales, transversales, todo lo que las dependencias a la altura de plato teórico, que justo depende de tiempos de retención y eventualmente de resoluciones. Justamente en HPLC de reparto es importante describir los cambios en polaridad que dependen de los cambios en fase móvil, de rellenos de la columna y que estos tienen un efecto en resolución, altura de plato teórico y tiempos de retención. En la absorción, en la cromatografía de absorción, justo tendremos dependencias un poco más sencillas y particularmente en lo que comprende la fase móvil. Por supuesto que es algo de lo que queremos escuchar, es la dependencia de la polaridad del analito. Ustedes encontrarán tablas de lo que significa las diferentes polaridades que puedan tener analitos. Sin embargo, también encontrarán otros factores que se llaman fuerza del eluyente, que es un parámetro equivalente a la polaridad. Justamente estas fuerzas del eluyente es la energía de absorción de disolvente por unidad de superficie. Existen tablas y de hecho justamente uno de los materiales que les transmitiré es este excelente trabajo de 1973, si mal no me equivoco, de cómo hacer justamente la elección de los sistemas de disolventes por fuerza del eluyente para poder hacer una cromatografía HPLC de absorción muy eficaz. Sin embargo, es en donde yo encuentro la pinza, la elección de los disolventes, es decir, la fuerza del eluyente, típicamente se hace por una cromatografía de capa fina, es decir, la optimización de parámetros como la selectividad, como los factores de retención, se hace por una cromatografía en capa fina, como ustedes están viendo. Justamente esta imagen es básicamente lo que vamos a hacer y que queremos escuchar detalles. Queremos escuchar de ustedes quizás de este proceso de separación en una capa fina, justo lo que sería pues, la capilaridad, cuál es la fase estacionaria que uno puede tener. Quizás sería muy interesante hablar de fuerzas del eluyente que están directamente relacionados a lo que es justo la dependencia en la polaridad, que es uno de los temas centrales de la práctica. Sería interesante hablar quizás también de lo que es el concepto de la línea de aplicación, lo que es el frente eluyente, es decir, la cromatografía eluye de aquí a acá. Y justamente el punto de aplicación es algo muy importante también, justamente poner algunos de los parámetros de aplicación que pueda tener una cromatografía. La concentración es otro de los parámetros relevantísimos que nosotros vamos a explorar en la práctica, es decir, este tipo de concentración en el punto de aplicación, ¿cómo va a afectar en la elusión? Esto es algo de lo que queremos escuchar para que justo podamos explicar de la mejor manera posible el desarrollo de la placa en términos de la concentración, en términos de la polaridad, que ustedes ya saben que está intrínsecamente relacionado, la fuerza del eluyente. Quizás también es importante hablar sobre los materiales de detección. Uno de ellos es justo utilizar una lámpara ultravioleta, pero no es la única. Hay justamente también procesos de tinción para poder revelar justamente, aquí estos ejemplos de lo que es 1, 2, 3 y 4, y justamente, por ejemplo, la leptona, que es justo el primero, no reacciona, es decir, cuáles son las limitaciones de una detección por UV-Vis o por alguna de las tinciones que puede haber con anilisaldehído, vainillina. Típicamente también se puede hacer tinciones con permanganato de potasio. Esto también es muy, muy relevante. Y justo donde yo quería llegar. Aquí están los puntos de aplicación y la cromatografía correrá de aquí a acá. Recuerden, los principios fundamentales de cromatografía eran tiempos de retención. Justamente un gráfico que contiene un pico gaussiano donde me indica el tiempo de retención que hubo del analito A o B en la columna, el equilibrio fase móvil, fase estacionaria que había en una cromatografía convencional. Trasladar eso a una capa fina, pues justamente involucra de entrada traducir lo que es, noten ustedes aquí, en lugar de tiempo de retención, lo que se conoce es una distancia de retención.
Y recuerdan lo que era el tiempo muerto. El tiempo muerto es cuando no hay una interacción de un analito con la fase estacionaria. Y eso, justamente el equivalente, cuando no se retiene la fase estacionaria, pues cualquier cosa iría hasta el frente del huyente. Y esto se le llama DM, algo así como distancia muerta. El frente de referencia, que es uno de los parámetros que queremos medir en nuestra práctica, es justamente el cociente entre DR, la distancia de migración de del analito aplicado del punto de aplicación hacia donde haya migrado, respecto al frente del eluyente. Y justamente podemos hacer perfectamente el símil. Recuerdan, factor de retención era el cociente TR, tiempo de retención menos tiempo muerto entre tiempo muerto. Justamente este factor de retención también se puede analizar en términos de distancia muerta, distancia de retención entre distancia, es justamente el análogo, y particularmente hacia donde yo quiero llegar es un poquito de desarrollo algebraico, nada del otro mundo, es justamente el de poder definir un factor de retención en términos de frente del huyente. Son ecuaciones bastante sencillas. Creo yo que uno, cuando contiene o puede comprender los principios fundamentales de un proceso de separación, donde hay un equilibrio del analito A, el analito B, fase móvil, fase estacionaria, uno puede hacer diferente tipo de expresiones. Nosotros vamos a detectar justamente la dependencia, la concentración, a la polaridad, etcétera, de la práctica 1, a través de estos frentes del eluyente. Aquí yo me he atrevido a dar una muy breve y somera, disculpen el tiempo, explicación de estos factores que afectan las separaciones cromatográficas. Ahí están todas las expresiones, particularmente la mayoría de esta información. Yo personalmente recomendaría el libro de principios de análisis instrumental de Skuga. Es un excelente tratado para poder entender de manera holística justo todos los factores que dependen de una separación cromatográfica. Desde mi punto de vista, y con ello termino, entender esta fisicoquímica puede ser que a lo mejor esté un poco fuera del alcance. Yo no lo creo. Yo creo que ustedes tienen suficiente preparación. Espero poder transmitirles esa motivación. Entender estos principios muy fundamentales, porque desde mi perspectiva, entender las expresiones elementales de un proceso de separación, después ponerle nombre y apellido, así es, cromatografía de absorción, reparto, intercambio iónico, lo que sea, los principios son los mismos. Entonces, conociendo esto bien, se podría. Concretamente, lo que se espera es, a partir de estos valores experimentales que vamos a obtener de frentes de referencia que aquí están expresados, analizar las diferentes dependencias que tengan los procesos de separación en capa fina como concentración o polaridad. Por mi parte, es todo lo que he preparado, de manera espero que haya sido más o menos representativo de lo que esperamos que se pudiera tener en una presentación. No sé si mis colegas quisieran agregar algo más, aprovechando que tengo acá, y les agradezco mucho la atención. Alfredo, porfa, doctor. Sí, es que todavía siguen por ahí. Sí, yo sigo aquí, pero no sé si Alfredo iba ahorita, no lo veo ahorita tampoco. No, está adelante. Ok. No, pero creo que es todo. Espero que hayan grabado los conceptos. Bueno, les va a dejar la sesión grabada el doctor Herbert, pero esos conceptos van a ser los que van a estar ocupándose durante el semestre hasta cromatografía de gases, cromatografía de líquidos, y después la parte más de aplicación es cromatografía de líquidos y gases con espectrometría de masas, y los conceptos son los mismos. Entonces, teóricamente, si sabes hacer una placa de cromatografía en placa fina y logras hacer una separación de cero en una placa fina, pudieras hacer un desarrollo de una separación cromatográfica de cualquier cosa que te pongan enfrente sin importar el detector. Me refiero no importa si sea ultravioleta, fluorescencia, masas, y pues desarrollar técnicas cromatográficas. Creo que es todo, y pues no sé si ya estaríamos despidiendo a los alumnos, profesor, doctor Herbert. Sí, no, está bien, es así, y pues simplemente decirles mi beneplácito de poder compartir semestre con ustedes. Sí, ha sido una sesión intensa. Yo por mi parte sería todo, y los vemos en 15 días, ¿no? Muchas gracias a todas y todos. Yo sí quisiera platicar con ustedes los minutos que restan de la clase, y yo por eso preferiría
que los estudiantes ya se pudieran retirar, si es que ellos no tienen preguntas para usted, y que nosotros sí nos quedáramos un momento para algunos detalles. Claro que sí, es solamente por favor pedirles quien esté interesado en la plataforma de Teams, poder hacer estos subgrupos, adelante. Yo dejaré como material lo que es el calendario no final que les he mostrado, el manual de métodos de separación e instrumentación analítica y justamente esta presentación. Prometo ya la próxima vez grabar. Esto fue más, digamos, de introducción de doctora a profesores hacia ustedes y ya la próxima vez dentro del material que estará contenido serán grabaciones. Por mi parte es todo. Muchas gracias. Gracias, doctor. Nada más, lo que nos está faltando son los equipos de los alumnos. Dentro de 15 días ya el equipo 1 nos tendrá que dar su seminario y sí es importante pues ya definirlos. ¿Le parece, maestro Alfredo y todos los demás, que nosotros hagamos los equipos de acuerdo a la lista, como lo hicimos el semestre pasado, y ya nada más enviarles a ellos qué equipos van a dar la práctica 1, 2, 3, de acuerdo con lo que hayamos determinado, para ahorrar un poco de tiempo? Si les parece bien mi propuesta, pues yo preferiría que lo hiciéramos. Si les parece que no, pues bueno, pues entonces continuemos. Sí, es correcto, doctora. De hecho, son 30 alumnos los que están ahorita en SAE. Son 8 prácticas y serían, pues obviamente, 8 equipos, considerando 2 equipos de 3 personas y 6 equipos de 4. Yo vería que los equipos de 3 era la práctica